Les saludo a todos cordialmente. Les doy la bienvenida a este tutorial donde veremos cómo calcular las medidas de dispersión para una serie agrupada por intervalos. Para ello entonces vamos a utilizar este problema. Dice que en cierta empresa que opera varias frecuencias y repetidoras de radio a nivel nacional realizaron una campaña de concientización sobre el medio ambiente, lanzando preguntas para que los radioescuchas dieran sus opiniones y se abrieran foros de discusión. Se desea realizar un análisis sobre los resultados, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Y entonces tenemos estos resultados, en donde nos dicen que pues estos intervalos representan las llamadas recibidas, y en esta parte de acá, en las frecuencias absolutas, representan las repetidoras o las estaciones de radio donde se dieron esos foros o esas actividades de concientización. Entonces, con ello vamos a hacer un análisis para ver cómo fueron los resultados, qué números nos presentan, ¿verdad? Y pues para ello vamos a utilizar en primer lugar la medida como medida de tendencia central y sus medidas de dispersión, las medidas de dispersión que tienen que ver con la media, que son la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Repetimos que para la mediana existen medidas de tendencia central que son como relacionadas. En este caso, con la mediana se relacionan, por ejemplo, los diagramas boxplot, el rango intercuartil y las medidas de posicionamiento, ¿no? Que en este caso pues, serían los cuartiles, más que todo, cuartil 1, 2 y 3. Entonces, el diagrama de boxplot se utiliza mucho cuando nosotros no podemos calcular la media, sino que es más adecuado calcular la mediana. En este caso empezaremos calculando la media, y si vemos que hay demasiada dispersión, pues entonces deberíamos calcular la mediana, ya que en esos casos es lo más adecuado. Veremos entonces en este caso, para empezar a calcular la media, lo que vamos a utilizar es en primer lugar las marcas de clase, ya que estos pues son valores que están agrupados en intervalos. No conocemos los valores, digamos, originales, solo nos dan esta tabla. Entonces pues necesariamente tenemos que utilizar las fórmulas, ¿verdad? Aunque tengamos algunas herramientas en Excel donde se puedan calcular esos valores. Bueno, pues empezaremos por calcular las marcas de clase, que son los promedios de todos los intervalos. En este caso podemos observar que estos son límites aparentes, ya que acá, por ejemplo, este intervalo termina en 69 y este empieza en 70, y este en 79, este empieza en 80, etcétera. Entonces estos son intervalos o límites aparentes, no son los límites reales. Eso lo debemos tomar en cuenta para poder calcular la amplitud, si es que en algún momento lo tenemos que calcular. Vamos a calcular entonces la marca de clase, que es el promedio de estos dos valores, y lo vamos a hacer precisamente con esa función de promedio. Entonces vamos a sacar el promedio de estos dos valores, y pues lo mismo para los datos de abajo. Tenemos entonces las frecuencias absolutas por acá, y para calcular la media necesitamos el producto entre las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Entonces tendremos que multiplicar estas dos columnas. Quería, digamos, hacer acá el comentario que cuando nosotros manejamos una serie de datos agrupados por frecuencias, acá en lugar de x sub s es x sub i, que quiere decir cada uno de los datos, y x sub s por lo regular se utiliza para denotar las marcas de clase, es decir, los promedios, los puntos medios de cada intervalo.
Entonces vamos a multiplicar las marcas de clase por las frecuencias absolutas, y lo podemos hacer precisamente con la función producto, donde vamos a multiplicar entonces estos dos valores, y lo mismo lo vamos a hacer para todos los valores inferiores. Ahora necesitamos la sumatoria de todos estos datos, de todos los productos, y aquí la tenemos. En cuanto al número de datos, lo podemos calcular si sumamos todas las frecuencias absolutas. Entonces podríamos hacer una autosuma y modificar el campo. Podemos poner el campo que sea este, ¿no? Y entonces tenemos ahí que son 35 datos. La media sería entonces el resultado de dividir esta sumatoria de estos productos entre el número de datos. Entonces tendríamos esto dividido dentro de este dato de acá, y tendríamos entonces una media de 83.64. ¿Qué nos dice la media en este caso? Si estos son el número de llamadas y estas son el número de repetidoras, o las estaciones donde se hizo la campaña, entonces podríamos decir que en promedio entre las repetidoras o emisoras que se estudiaron, se observó que se recibieron un promedio de 84 llamadas. Ahora podríamos digamos redondearlo a 84, ya que no podemos tener la mitad de otra llamada, ¿no? Podríamos redondearlo a 84 y decir que en promedio entonces recibieron 84 llamadas en el estudio que se realizó, en la muestra que se realizó con las emisoras o las repetidoras que se observaron. Vamos a ver entonces la desviación media. La desviación media es entonces el promedio de todas las desviaciones, es decir, la desviación promedio, ¿no? Vamos a ver que una desviación es la marca de clase menos la media aritmética. En este caso, como tenemos una agrupación por intervalos, no debemos agarrar cada dato, lógicamente no podemos porque tenemos intervalos. Entonces en lugar de ello agarramos las marcas de clase. Aquí entonces sería la marca de clase menos la media aritmética, es decir, cada una de estas marcas de clase le vamos a restar la media aritmética, que es 35, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a restar esto a eso le vamos a restar pues el promedio. Vamos a agarrar la cantidad original, ¿no?, del promedio sin redondearlo para que salga más exacto. Entonces podemos poner aquí enter, y lo que podemos hacer también es inmovilizar esta casilla de acá para que cuando copiemos la fórmula en las siguientes casillas de abajo pues nos salga adecuadamente el cálculo. Nuevamente acá nos podemos dar cuenta que justo donde está el cambio de signo de negativo a positivo, ahí es donde se encuentra el promedio, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este se encuentra en estas partes de acá, ¿no? Por aquí nosotros vemos que el promedio es de 83.64, entonces podría ser entre estos valores, ¿verdad? Justo, digamos, donde termina el negativo y empieza ya el positivo. Ahí es donde se encuentra el promedio. Bueno, pues entonces ahora para calcular la desviación media necesitamos los valores absolutos de las desviaciones. Entonces la calculamos con la función ABS de, lógicamente, las desviaciones, ¿verdad?, de cada desviación. Y esto pues lo vamos a hacer igual para las casillas de abajo.
Ahora a los valores absolutos debemos multiplicarle la frecuencia absoluta, es decir, vamos a multiplicar esta casilla por esta para cada uno de los datos subsiguientes, ¿verdad? Como es una multiplicación, lo haremos entonces con la función producto y escogeremos entonces como primer número este, y el segundo número va a ser este valor absoluto de las desviaciones. Acá me quedaría entonces el producto entre 5 por 19.14, y eso lo vamos a hacer para todos los valores de abajo. Bueno, vamos a ver entonces ahí que tenemos ya todos los productos. Ahora vamos a sumar estos productos, ya que la fórmula eso es lo que nos dice. Primero obtenemos las desviaciones, luego las multiplicamos, bueno, las desviaciones, luego el valor absoluto. Ese valor absoluto lo multiplicamos por las frecuencias absolutas y luego dice que todo eso hay que sumarlo. Y esa suma luego se divide dentro del número de datos. Entonces la fórmula viene siendo como una receta, ¿no?, que uno tiene que ir siguiendo, y si uno la va siguiendo adecuadamente prácticamente no hay ningún problema. Entonces acá vamos a calcular esto con una autosuma, y por último acá la desviación media la vamos a calcular dividiendo esto dentro del número de datos, que es 35. Entonces ponemos acá igual y marcamos este dividido dentro del número de datos, y tenemos ahí que es 8.6. Aquí ya nos podemos dar nosotros una idea más o menos de la dispersión que hay entre los datos. Si la media es de 83 y la desviación media es de 8, estamos hablando más o menos de menos del 10%, lo cual nos da un indicio de que realmente no existe mucha dispersión. Desde aquí podemos darnos cuenta de que la media pues será el valor más adecuado para tomar en cuenta en esta distribución, ya que no hay demasiada dispersión. Entonces ahora vamos a calcular la varianza, ya que la desviación media sí es un buen indicativo, pero no es el más exacto, y digamos la varianza y la desviación típica nos dan a nosotros digamos más información para poder hacer análisis. Entonces por esa razón la desviación media es poco utilizada. La que más se utiliza es la desviación típica o estándar. Pero entonces, ¿por qué calcular todo esto? Lo que pasa es que en este caso es más fácil si uno comprende qué es la desviación media y luego comprende que para poder cambiarle signo es mejor solo elevar al cuadrado, es decir, solo elevar al cuadrado las desviaciones y después de eso solo la raíz cuadrada. Viene siendo como un proceso que es un poquito más fácil de entender. Entonces, aunque esta sea la unidad que más se utiliza y que vamos a utilizar casi siempre, hacer todo el proceso ayuda como que a comprender cómo es que se llega de esta fórmula hasta esta fórmula, que es, digamos, la desviación estándar. Entonces vamos a calcular precisamente la varianza, y para ello tenemos que elevar al cuadrado las desviaciones. Entonces, una forma de convertir un número de negativo a positivo es simplemente con el valor absoluto, es decir, simplemente le quitamos el signo y nos quedamos solo con el número. Y la otra forma, que es un poquito más digamos adecuada, porque tiene un proceso matemático y porque está demostrado que es más exacto, pues es elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado los números de tal manera que todo número negativo elevado al cuadrado va a quedar positivo. Eso lo podemos hacer entonces con la función potencia, y con ello vamos a elevar al cuadrado cada una de las desviaciones que están negativas. La vamos a elevar a la 2 entonces, ¿verdad? Ahí miramos que este número quedó elevado al cuadrado y en el proceso pues el signo desaparece. Entonces, o mejor dicho, no desaparece, sino que se convierte en positivo. No solamente se recorta como en este caso, sino que el proceso matemático
convierte el signo de negativo a positivo. Entonces aquí, cuando nosotros solo sacamos un valor absoluto, lo que se está haciendo es recortar el signo, le cortamos el signo y solo nos quedamos con el valor. Pero cuando se eleva al cuadrado, no se está cortando nada, lo que se está haciendo es convirtiendo de negativo a positivo. Y esa es la diferencia entre un proceso matemático y simplemente digamos truncar los números, ¿verdad? Entonces esto ha probado ser más exacto y por eso es más utilizado. Para poder sacar entonces el valor de la varianza, debemos multiplicar estos valores elevados al cuadrado por las frecuencias absolutas, es decir, vamos a multiplicar este valor por este valor para cada uno de los intervalos. Entonces vamos a realizarlo a través de la función producto. Vamos a colocar entonces acá producto y vamos a decir que haga el producto de la frecuencia absoluta, y en el número 2 que haga el producto de esta que es la desviación al cuadrado. Como acá nos tapa, entonces lo que vamos a hacer es de que lo vamos a colocar acá y luego con las flechas le hacemos a la derecha. Entonces nos queda ya esta casilla, ¿no? Que no la podemos, digamos, seleccionar directamente con el mouse. Entonces la ponemos a un ladito y luego con las flechas del teclado lo hacemos hacia la derecha y entonces ya nos queda ahí. Bueno, pues entonces ahí ya tenemos el primer producto, sería de 5 por 366, y lo mismo vamos a hacer con los demás valores de abajo. A esto sí le vamos a sacar o vamos a calcularle la suma de estos productos para poder posteriormente dividirlo dentro del número de datos y obtener el valor de la varianza. Entonces, como lo indica la fórmula de la varianza, ya elevamos al cuadrado las desviaciones, ya las multiplicamos por las frecuencias absolutas, ya las sumamos. Ahora la suma la vamos a dividir dentro del número de datos. Entonces eso es lo que nos queda por hacer, nada más dividir esto dentro de el número de datos, que en este caso pues es 35, y ahí nos quedaría entonces el valor de la varianza. Sería el cuadrado de las distancias que hay entre los datos y la media. Vamos a calcular entonces la desviación típica o estándar, que ya solo es de pues calcular la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces podemos hacerlo con la función raíz y vamos a escoger pues el valor de la varianza. Vamos a calcular la raíz cuadrada y ahí nos queda entonces que es 11.55. Lo que nos dice la desviación típica o estándar es de que aproximadamente existe una desviación entre todos los datos con respecto a la media de 11.55, digamos de 12 unidades. Si lo pusiéramos así, digamos, si lo aproximamos para que sea un poquito más fácil, ¿no? de visualizarlo. Claro, digamos, a la hora de hacerlo podríamos hacerlo con todos los decimales para que quede más exacto, pero vamos a utilizar estos dos valores aproximados para poder realizar un análisis rápido, ¿verdad? Y ver el significado de esto. Vamos a calcular por último el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el porcentaje que representa este 12 con respecto a 84. Es decir, si a 84 le sacamos un porcentaje y ese resultado, al sacarle ese porcentaje, nos diera 12, ¿qué porcentaje sería? Es decir, ¿qué porcentaje representa este 12 de 84? Eso es lo que queremos nosotros saber. Entonces para ello vamos a dividir 12 dividido 84 por 100 o 12 por 100 dividido 84. Entonces, pero
no lo vamos a hacer con estos valores que ya están digamos aproximados, sino que lo vamos a hacer con los valores digamos que obtuvimos, para que sea más exacto. Entonces vamos a utilizar este valor, le vamos a multiplicar entonces 100 y a eso le vamos a dividir en la media. Repito, utilizamos los valores calculados, no los que acabamos de aproximar, para que no haya más error, ¿verdad? Para obtener un valor que sea bastante aproximado. Aquí sí, nosotros podemos decir entonces que este 12 representa un 13.82% de 84. Los porcentajes no es adecuado si los aproximamos demasiado. Por lo menos debemos aproximarlos a la segunda cifra decimal, no más, porque si no queda demasiado error, ¿sí? Entonces, cuando son porcentajes, siempre dejarlos por lo menos con 2 decimales, ¿verdad? En este caso, entonces, podemos decir que la desviación típica o estándar representa el 13.82% de la media, en este caso aritmética. Eso nos da un indicio de que pues los datos no están tan dispersos, es apenas un 13%, ¿verdad? Entonces quiere decir que pues los datos están bastante concentrados alrededor de la media. Vamos a ver entonces un poquito más qué significa la desviación estándar. Nosotros, para dar aquí un análisis, podríamos utilizar entonces solo la media y podríamos decir entonces, bueno, en promedio de estas estaciones de radio se obtuvieron pues un promedio de 84 llamadas dentro de la campaña de concientización que se realizó. Un promedio de 84 llamadas. Pero podríamos abrir un poquito más la probabilidad. Podríamos decir, para ser más exactos, que se observó que de todas estas estaciones que se estudiaron, se obtuvieron 84 un promedio de 84 llamadas más menos 12 llamadas. Es decir, vamos a ver, sí, aquí tengo el dato ya listo. Entonces podríamos decir que se recibieron un promedio de 84 más menos 12 llamadas. Esto quiere decir que se recibieron entre 72 y 96 llamadas. Es decir, 84 menos 12, 72. Y 84 más 12, 96. Este intervalo entre 72 y 96 me da a mí un 68% de probabilidad de poder, digamos, decir el valor correcto. Es decir, dentro de este intervalo está el 68% de todos los datos. Eso ya me dice bastante. Quiere decir que el 68% de todos estos datos están entre estos dos valores. Eso lo podemos ver si podemos diagramar estos datos. Para ello vamos a utilizar las marcas de clase y las secuencias. Y vamos a hacerlo con un diagrama de dispersión. Y un diagrama de dispersión que me muestre la curva suavizada. Nosotros podemos ver acá que este es un diagrama, digamos, de dispersión o un diagrama de líneas. A esto se le llama una ojiva, pero las líneas son rectas, es decir, cada punto está unido a otro por medio de una línea recta, igual con este, pero podemos hacerlo con una desviación, un diagrama de dispersión, y luego podemos decirle que a estos puntos los una con una línea suavizada como esta. Entonces acá nos podemos dar cuenta que todos los puntos están unidos con líneas suavizadas, es decir, líneas redondeadas.
aquí podemos ver ya más o menos una distribución normal, ¿no? Donde está aquí más o menos ya se va formando una campana de Gauss. Bueno, pues eso es básicamente lo que nosotros queremos ver. Vamos a ver dónde se encuentra la media en este caso. Estaría justo acá, más o menos en 84, ¿sí? Y el punto, vamos a ver, vamos a colocar esto acá y esto acá para poder ver los dos intervalos. Y voy a insertar también unas líneas verticales para poder marcar los dos intervalos. Entonces solo vamos a hacerlo acá con autoformas y vamos a ver acá. Aquí tendríamos entonces más o menos que 84, ¿no? Aquí podemos darnos una idea de que ahí está el 84.5. Este punto que está acá es 84.5. Entonces quiere decir que esta línea tendría que estar más bien un poquito ahí a la izquierda de este punto. Y la línea debería estar muy recta, bien vertical, muy bien. La vamos a colocar de otro color para que podamos observarla mejor. Yo prefiero ponerle un color así bien diferente, como rojo, para que pueda verse bien. Entonces, sí, vamos a ponerle este color. Ahí se encuentra entonces la media. Si se dan cuenta, no es una distribución completamente simétrica, ya que este lado es bastante distinto de este otro. Si de este otro lado cayera de la misma manera que este, es decir, si cayera acá así, sería bastante simétrico, es decir, de este lado la curva es igual que la de este, como que si la recta imaginaria donde está la media fuera un espejo. En este caso no hay mucha simetría, pero sí podemos imaginarnos un intervalo que vaya desde 72, vamos a ver acá, tendríamos 75, aquí tendríamos 64, entonces 72 podría ser entonces este otro valor. Vamos a ver, voy a colocar esto aquí y el 72 más o menos estaría por ahí, porque este valor de este punto es 74, entonces 72 es un poquito más a la izquierda. Y podríamos colocar otro intervalo en el otro extremo del rango que nosotros dimos, que es 96. Pues aquí está 100, entonces digamos que 96 estuviera más o menos por ahí. Tendría que estar más o menos a la misma distancia de este para acá que de aquí para acá, ¿no? Entonces quizás un poquito más para acá. Ahí podríamos colocarlo. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a borrar esta línea. Sí. Bueno, voy a acercar un poquito más esto y entonces nos vamos a dar cuenta que en este intervalo donde están estas dos líneas más o menos verticales, nosotros podemos decir entonces que se recibieron un promedio de 84 llamadas, pero también podemos decir que se recibieron entre 72 y 96 llamadas. Esto es más exacto, ya que entre estos dos valores se encuentra el 68% de todos nuestros datos. Más adelante vamos a ver que si a la media le sumo dos desviaciones típicas, es decir, si hago otro intervalo igual a otra distancia igual, es decir, le sumo otra vez otra desviación típica
y le sumo otra desviación típica, y si de este lado yo resto otra desviación típica, más o menos estoy tratando de ponerlos líneas equidistantes, ¿no? Entonces tendríamos nosotros más o menos esto. Una distribución normal tendría que venir desde aquí hasta acá, a lo sumo, ¿verdad? Si hay valores más para acá y más para acá, estos valores sí ya están muy alejados de la media. Lo importante es que, digamos, ¿qué significan estas líneas? Si mi desviación típica, en este caso, es de 12, ¿sí? Que es mi desviación típica, entonces, si a la media yo le sumo 12 más 12 más 12, me quedan estas tres líneas. Y si a la media, que es 84, le resto 12, le vuelvo a restar 12, le vuelvo a restar 12, me quedan estas otras tres marcas. Aquí estaría entonces a una desviación típica, a dos desviaciones típicas y a tres desviaciones típicas. A menos una, a menos 2 y a menos 3 desviaciones típicas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Repito, a 84, que es la media, le resto 12 menos 12 menos 12. Este 12 es la desviación típica. Y le sumo 12, 12 y 12. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues teóricamente, a una desviación típica, a más menos una desviación típica, es decir, a una desviación típica de lado y lado, es decir, desde este punto hasta este otro, hay 68% de todos los datos. Casi siempre sucede eso. Casi siempre. Se puede tomar como un estándar. A más menos 2 tenemos un 95% de datos. Y a más menos 3 tenemos un 99% de todos los datos. Entonces, si nosotros damos, en lugar de solo el promedio, damos un intervalo, ¿verdad? De valores, entonces nosotros lo que estamos haciendo es abriendo la posibilidad y siendo más exactos. En este caso es más exacto decir que se recibieron entre 76 y entre 72 y 96 llamadas. Sí, que se recibieron entre 72 y 96 llamadas, a decir solamente que se recibió un promedio de 84 llamadas. Ya que al dar un intervalo, lo que estoy haciendo es cubrir el 68% de probabilidades. Y eso es prácticamente el significado de la desviación típica o estándar. Bueno, hasta acá entonces este video tutorial. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido bien. Un saludo cordial a todos y muchas gracias por su atención.